Hola a todos, buenos días. Pues bienvenidos a nuestro webinar. En este webinar serie 2 vamos a ver cómo crear planes de trabajo efectivos a través de ciertas técnicas. Y bueno, iniciamos con nuestro webinar. La agenda de hoy vamos a entender qué es un WBS o Work Breakdown Structure y vamos a ver qué es un diagrama de red y cómo se relaciona cuando creamos un plan de trabajo. De tal manera que podamos ser capaces de crear un WBS y un diagrama de red no solo para definir nuestro alcance del proyecto y sus entregables, sino también mapear correctamente las dependencias a medida de poder hacer una ruta crítica y entender cuál es el tiempo de desarrollo más corto de nuestro proyecto y sus diferentes escenarios. Y por supuesto vamos a terminar con un plan de trabajo ejemplo y las columnas y datos mínimos requeridos que tiene que tener este plan de trabajo para que la información les permita tomar acciones en el día a día y asegurar la entrega de sus proyectos en tiempo y forma. Bueno, iniciamos. El WBS también se le conoce en español como EDT o estructura del desglose de trabajo. Y básicamente es una jerarquía donde definimos el proyecto y el trabajo total o el alcance del proyecto en pequeños elementos que nos van a poder ayudar a hacer un mejor control y estimación de los entregables del proyecto. Vamos a ver un momento más un ejemplo, pero lo importante saber cuando escuchen WBS es que es una jerarquía, es una descomposición del alcance total del proyecto que sus niveles nos permiten controlarlos y monitorearlos de mejor manera, a diferencia que si lo hiciéramos con una actividad, ¿no? Una actividad y más bien la serie de actividades que puede tener un proyecto es muy difícil de controlar, es más fácil controlar paquetes de actividades, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, en general, ¿para qué nos sirve un WBS? ¿No? Es un concepto ampliamente utilizado cada vez con más participación. Un WBS nos ayuda a estructurar y contextualizar el alcance de nuestro proyecto, los entregables, los paquetes de trabajo. También nos ayuda a descomponer el trabajo a cierto nivel que nos va a permitir planificar y estimarlo. Entonces, ¿qué pasa con un proyecto? Tenemos un proyecto que tenemos un poquito ambiguo el alcance, sabemos más o menos cuál es el trabajo que vamos a desarrollar, pero no lo tenemos estructurado, no lo tenemos contextualizado. El WBS nos ayuda a definir, ya sea por etapas o por fases, el trabajo de ese proyecto e ir descomponiéndolo a un nivel no tan detallado como actividad, pero sí a un nivel importante para que podamos gestionarlo. Eh, las características. Existen globalmente dos tipos de WBS. Uno es organizado por etapas, que eso lo vamos a ver en el nivel 1, o organizado por fases. ¿Cuál funciona mejor? Pues depende del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en proyectos con nosotros de software, pues funciona mejor por etapas. En un proyecto muy particular, no sé, de alguna aplicación, pues funciona mejor por fases. Siempre va a variar de acuerdo, pues, a las características de su proyecto. Algo muy importante de saber, porque este es un factor de error en muchos WBS, es que el último nivel del WBS, el tercer nivel o el último, son paquetes de trabajo. Y paquetes de trabajo son grupos de actividades que guardan cierta relación y podemos agrupar para manejarlas de mejor manera. Siempre un WBS no va a tener una actividad, va a poder tener el nombre del proyecto, el alcance, las etapas o las fases y los grupos de actividades, pero nunca lleva una actividad. Si tenemos actividades en el WBS, seguramente está un poquito mal realizado. Bueno, los pasos para hacer un WBS es sumamente sencillo, son 4 pasos. Número 1 es tener definido el alcance y lo que vamos a entregar. Número 2, empezar a relacionar las actividades que guardan algo en común.
estructurar y descomponer el trabajo en niveles y por último, hacer una validación de la descomposición. Entonces, tenemos que asegurar que hemos llegado a un nivel que es apropiado, que nos ayuda a hacer una gestión eficiente y no nos pierde en tanto nivel de detalle. Hay una herramienta, Miro, creo que se pronuncia Miro. Esta herramienta pues nos ayuda a hacer diferentes desde mapas mentales, tiene muchísimas plantillas desde cómo hacer un mapeo de nuestro usuario o cliente, entre muchas otras herramientas. También tiene plantillas de Project Management. Una de esas plantillas es el WBS, que lo pueden encontrar miro.com. Y este ejemplo que estamos viendo en particular es un ejemplo de un sistema de asistencias. Ese es el nombre de nuestro proyecto. Y el primer nivel de descomposición, estamos viendo acá las etapas. Entonces, en esta etapa de análisis, tenemos también otras etapas como de diseño, otras etapas de desarrollo y finalmente de entrega. Estas etapas obviamente varían de acuerdo a la organización. Otras organizaciones pueden tener análisis, planeación, diseño, construcción, desarrollo, implementación, etc. Además de estas etapas, tenemos otro siguiente nivel, que son los grupos de actividades. Estos grupos de actividades nos van a permitir ver, agrupar las actividades, por ejemplo, y se pueden nombrar como entregables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, requerimientos funcionales en la etapa de análisis, tenemos en desarrollo la autenticación, que la autenticación conlleva muchísimas más actividades. Y de esta forma podemos empezar a hacer un manejo que ahora les muestro cómo. Una vez que tengamos esta descomposición a dos niveles, tenemos que validar además que la descomposición sea apropiada, no esté demasiado subdividido, y tenemos que validar algo que se le llama la regla del 100%. Esto quiere decir que de forma horizontal estas etapas constituyan el 100% de mis fases, de mis etapas del proyecto. Entonces, por ejemplo, estas 4 es el 100% del proyecto. Ahora, de abajo hacia arriba, tenemos que validar que estos grupos constituyan el 100% de mi etapa de análisis. Si existe algo que falte, entonces tenemos que agregarlo, algo que sobre, pues tenemos que quitarlo, pero tenemos que validarlo con esta regla del 100% para asegurar que este WBS nos va a ayudar en las siguientes etapas. En proyectos ágiles, porque este es un ejemplo más tradicional, predictivo, tenemos epics y estas descomposiciones que vemos ahora como grupos de actividades en ágil son historias de usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos tener la autenticación y una historia de usuario puede ser como usuario administrador deseo iniciar sesión usando el portal de clientes, ¿no? Y de esa forma podemos descomponer historias de usuario que, de nuevo, nos va a permitir no hacer un seguimiento de actividad por actividad, pero un seguimiento de bloques importantes para gestionar eficientemente. Ahora, conceptos clave del WBS. En primer lugar, el último nivel, que es este que estamos viendo en este ejemplo, son los paquetes de actividades, ¿no? Estos, una vez que tenemos mapeado, tenemos que compartirles un identificador. Les platico para qué nos sirven los identificadores. Entonces, un identificador, por ejemplo, de la etapa de análisis, que en este ejemplo es mi terminación 1, y en la siguiente grupo de actividades, terminación 1.1, vamos a poder hacer un control de costos, un control de tiempo y un control de alcance. En ese sentido, cuando todavía no tenemos un plan de trabajo detallado, vamos a poder utilizar estos elementos para hacer sumas de costos, sumas de porcentaje de avance, de alcance, que nos permita también hacer evaluaciones de el valor ganado, el valor entregado ahora versus el valor planeado. Esta herramienta, tengo una pregunta, esta herramienta no tiene costo, es gratuita y la pueden utilizar, está disponible y si ustedes ponen esto de Work Breakdown Structure van a poder encontrar una plantilla muy similar.
Ahora pasemos a la segunda etapa, el diagrama de red. Hay un concepto clave en gestión de proyectos que es la ruta crítica. La ruta crítica es un método de estimación que te va a permitir conocer cuál es el tiempo más corto de desarrollo de un proyecto. Entonces, normalmente cuando tenemos un proyecto tenemos una serie de actividades y esas actividades tienen una estimación, tienen cierta dependencia y lo que hacemos es empezar a secuenciarlas y al final tenemos una fecha inicio y una fecha fin del proyecto. Lo que hace este método de ruta crítica es hacer una conexión y red de estas actividades para encontrar cuál es el tiempo más temprano en que podemos iniciar esa actividad y el tiempo más tarde en que podemos finalizarla, encontrar y saber medir las holguras entre estas actividades para ver diferentes escenarios. Un escenario que podemos encontrar en una ruta crítica es cuál es el tiempo más corto de desarrollo y con qué secuencia podemos hacer esas actividades para lograr ese tiempo. Existen también modelos de presentación. Nosotros vamos a ver en esta sesión uno en particular, que es el diagrama de red. Además del diagrama de red, existen otros como el Gantt o diagrama de barras o un simple listado de actividades que estos modelos de presentación nos ayudan a compartir estimaciones de nuestro proyecto. Algo importante es para realizar el diagrama de red, que vamos a ver un ejemplo a continuación, es poder definir ahora sí las actividades. Entonces, partimos de un WPS que tiene un alto nivel de sus actividades y vamos ahora con el diagrama de red a definir las actividades, a hacer el siguiente nivel de descomposición para posteriormente secuenciar las actividades y entender sus dependencias. Algo muy importante es que además el valor de la ruta crítica de encontrar el tiempo y camino más corto, más largo, es que si no comprendemos las dependencias, pues no vamos a poder hacerlo. Entonces, por eso ahora vamos a hablar de las dependencias que existen y las relaciones que guardan. Existen 4 dependencias principales, que es la dependencia de fin a inicio, de inicio a inicio, fin a fin y de inicio a fin. Entonces vamos a ejemplificar un poquito cada una de ellas y la relevancia de poder identificarlas. La primera de ello es una actividad, por ejemplo, la actividad B, no sé si están viendo mi puntero. Ok, la actividad B, esta actividad B no puede iniciar hasta que la actividad A finalice. Un ejemplo de esta dependencia es, por ejemplo, alguna instalación de software. Nosotros supongamos que la actividad A es instalar ese software y la actividad B es ejecutarlo. No podemos ejecutar esa actividad, ejecutar ese software sin que termine la instalación de ese software. Otra dependencia o relación es de fin a fin. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando tenemos alguna persona que está haciendo una actividad, vamos a suponer que la actividad A es correr un maratón. La actividad B es cronometrar los últimos 100 metros de la carrera de esta persona. En este sentido, el corredor tiene que terminar su carrera para que también la actividad de cronometrar finalice. En ese sentido, estas dos finalizan y tienen una dependencia. Tiene que el corredor terminar su carrera para que la persona que está haciendo cronometrando termine también su actividad. Luego tenemos de inicio a inicio. Este tipo de actividades y un ejemplo práctico sería pruebas de estrés y monitoreo de alguna aplicación. Entonces tenemos la actividad A, que puede ser una prueba de estrés a nuestro nuevo sitio de internet o nuestra nueva página web que vamos a lanzar y ya queremos hacer el go live, y tenemos la actividad B, que es monitorear el rendimiento.
¿no? Entonces, si vamos a hacer unas pruebas de estrés a nuestro sitio, esta actividad pues conlleva también un monitoreo, ¿no? Y la actividad tal cual de monitoreo debe iniciar cuando inicien las pruebas de estrés al sitio, donde empezamos a meterle gran cantidad de usuarios para ver su comportamiento. Y bueno, una de las actividades más poco probables de encontrar es de inicio a fin. En este sentido, la actividad B debe la actividad B debe finalizar al iniciar la actividad A o cuando la actividad A inicie. Un ejemplo de esto puede ser algún sistema de pago de nóminas. Entonces, tenemos un nuevo sistema de pago de nóminas, que este nuevo sistema de pago de nóminas tiene que iniciar cuando el sistema de pago de nóminas anterior finalice. Ese es una tipo de dependencias, relaciones. Algo que no podemos olvidar es que existen dos tipos de relaciones. Las relaciones mandatorias, estas relaciones son obligatorias, son intrínsecas, no podemos hacer algo al respecto para quitar esa relación o esa dependencia. También se le llaman funcionales, pero en general también pueden estar obligados por términos contractuales de un proyecto. Entonces, por ejemplo, regresando al ejemplo de software, de instalación de software, bueno, no podemos ejecutar el programa sin haberlo instalado. Este es un tipo de dependencia mandatoria, obligada. Y existe un segundo que es discrecional, que es más conocido como, pues, de preferencia, donde el equipo de trabajo pone o así quiere trabajar que va a ejecutar el programa después de que finalice la instalación. Pero en ese ejemplo no existe una relación obligatoria, sino que esas actividades pueden incluso llevarse a cabo de forma paralela. En ese sentido, lo que hay que recordar es que cuando tenemos un proyecto ya con cierta desviación en el tiempo y queremos hacer todo lo posible para volverlo a poner en tiempo, una de las técnicas que se conoce como fast tracking, implica revisar sobre todo las dependencias discrecionales o preferenciales para encontrar cuáles de ellas, en lugar de hacerlas en secuencia, las podemos hacer de forma paralela para poder disminuir el tiempo de entrega del proyecto. Entonces es muy importante al menos siempre definir las dependencias mandatorias y en segundo término las discrecionales para que estas, una vez identificadas, nos permitan hacer diferentes técnicas para poner un proyecto en tiempo de nuevo. Ahora, vamos a ver ahora sí un poquito más manos a la obra del plan de trabajo. Ahorita les vamos a mostrar en pantalla un plan de trabajo que tenemos, obviamente un poquito más genérico. Algo que tienen que tener presente es que los requerimientos mínimos de un plan de trabajo, y hablamos de información requerida para poder gestionar las actividades, es, número uno, la tarea, el nombre de la tarea. Nos pasa muy seguido que los equipos de trabajo ponen como nombre de la tarea algo tan abstracto como, vamos a decir, especificación. Y un nuevo miembro del equipo, cuando ve este tipo de tareas, si no tiene el contexto del proyecto, no logra comprender el trabajo que tiene que realizar. En este sentido, la recomendación es siempre tenemos que tener una descripción de la actividad detallada que nos permita, más bien que permita a los miembros entender de qué trata esa actividad y qué es lo que se espera. Otro caso o muy común error que encontramos es, tenemos tareas como muy simplificadas, demasiado simplificadas. De nuevo el ejemplo, especificación. Alguien que tenga el contexto puede saber, vamos a hacer una especificación técnica o especificación funcional de algún requerimiento o de algún entregable, ¿no? Pero alguien nuevo no lo va a entender. Cuando cometemos esta excesiva simplificación y nos vamos
poner en notas el detalle del proyecto o poner dentro del detalle de la actividad, ahora sí, lo que se espera, también no estamos haciendo un uso eficiente del tiempo, porque en algún momento en el proyecto vamos a tener que regresar a visualizar las actividades y dependencias que tenemos para tomar acciones, ya sea si queremos adelantar el trabajo o disminuir tiempos. Y cuando tenemos tareas tan simplificadas, tenemos que ir a las notas, tenemos que ir a la descripción de la actividad o tenemos que ir a preguntarle a alguien de qué trataba la actividad para poder hacer esta planeación. Entonces, recomendación dentro de la tarea es siempre tener un detalle adecuado que permita a cualquier miembro sin contexto entender qué se espera en esa actividad. El segundo es la columna de asignado. Esta columna de asignado es el responsable de la actividad. Existen muchos planes de trabajo donde ponemos la matriz RACI, donde estamos poniendo no nada más una actividad, perdón, donde tenemos un responsable, que es quien va a hacer esa actividad. Tenemos un accountable, que es, por ejemplo, si yo voy a hacer la actividad, pues mi jefe, ¿no? Si Betsy no hace esa actividad, el último a cargo o responsable es mi jefe. Entonces tenemos otro tipo de participación y tenemos otros dos, ¿no? Tenemos otro que es quién tiene que estar informado y quién tiene que ser consultado. He visto muchos planes de trabajo donde se pone la matriz RACI y tenemos una columna que se llama responsable, una columna que se llama accountable, otra columna que se llama informado y otro que se llama consultado. ¿Y qué hace esto? Que cada actividad tenga un personaje. Entonces puede haber personajes que se repitan en ambos roles, pero al final, ¿qué va a pasar con esto? Que vamos a tener, cuando son proyectos de varias semanas y meses, vamos a tener un listado gigantesco de actividades, donde vamos a estar amarrados a cada actividad, poner quién es el asignado, quién es el responsable, quién es el informado, quién es el consultado, y eso hace totalmente inefectivo el plan de trabajo, porque además esa información en el 99% de las veces no te va a llevar a tomar ninguna decisión. Recomendaciones, solo pongan el responsable, solo el asignado de esa actividad. Si Betsy no hace la actividad, bueno, vamos con su jefe, pero es algo que ya podemos obviar, que no es necesario llenar de tanta información el plan de trabajo, más que saber esa actividad quién es responsable para ir con él, ¿no? Segundo, las fechas plan y las fechas real. Por ahí en otras sesiones preguntaban mucho de cómo mido ciertos KPIs del proyecto, ¿no? Lo principal es conocer qué tan efectivos somos cumpliendo nuestros deadlines y sobre todo nuestro tiempo estimado. Cuando tenemos una actividad en un plan de trabajo, y esto es mínimo y es esencial, tenemos que tener un timeline de las fechas plan y un timeline de las fechas reales. Esto es un periodo de inicio y fin. En el ejemplo particular de Monday que estamos poniendo hoy acá, tenemos Monday como herramienta lo maneja como un periodo, ¿no? Y este es un cronograma. Otras herramientas como por ejemplo Smartsheet tienen este timeline en dos columnas. Lo tenemos una de inicio y otra de fin. En otras como Microsoft es igual. Y bueno, existen otras que la mayoría últimamente lo manejan así, ¿no? ¿Qué tenemos que cuidar aquí? Que estas fechas plan, número uno, en un proyecto, cada que exista una actividad, tenga una fecha plan, una fecha de inicio y una fecha de fin. Estas fechas, todo el plan de trabajo lo tiene que tener. Número dos, estas fechas plan no se mueven. Las que se mueven son las fechas reales. Entonces, la actividad 1 teníamos planificado iniciarla el 18 de marzo y concluirla el 20 de marzo. ¿Qué pasa? Que porque un miembro del equipo tuvo cierta complejidad en la actividad o estuvo haciendo otra actividad de otro proyecto, la inició el 19 de marzo y la terminó el 21 de marzo.
¿Qué necesitamos nosotros en nuestro plan de trabajo? Tener esos dos timelines de manera que podemos medir que aquí en la actividad 1 ya tenemos un retraso o una desviación de menos un día. Si lo estamos haciendo por horas, pues se puede cuantificar por horas. Pero número 2, debemos de tener esos dos timelines y tiene que haber una obligación de fechas plan no se mueva a menos que el usuario o el cliente por mutuo acuerdo me diga la actividad 1 no la vamos a realizar porque al día de hoy no es prioridad, hay otras prioridades y quiero que actividad 1 se inicie el próximo año y se finalice 5 días posteriores. Y cuando hay ese tipo de acuerdo, sí tenemos que modificar las fechas plan, porque si no las modificamos y queremos tener el historial, lo que va a pasar es que vamos a iniciar nosotros esa actividad con el último acuerdo y se va a marcar en nuestro plan de trabajo con un retraso y con una desviación en tiempo. Entonces, fechas plan no se mueven a menos de que exista un acuerdo con nuestro cliente o usuario y fechas plan nos ayuda a medirnos qué tan eficientes y qué tanto estamos cumpliendo nuestros entregables, nuestras fechas límite y cuál es la desviación que tenemos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, el estado o estatus de un proyecto. El estado, tenemos una lista de estados que funcionan bien en términos generales. Esta columna, normalmente en herramientas de administración de proyectos, son listas desplegables. Un error que es muy común y nos toca verlo muchísimo es, por ejemplo, cuando tenemos alguna herramienta donde no es es mucho más flexible. Imaginemos que utilizamos para hacer planes de trabajo las hojas de cálculo de Google, de Drive, que tienen un plugin para hacer pues Gantt y ciertas plantillas de proyectos, ¿no? Cuando nosotros no alimentamos una lista desplegable de estados, corremos el riesgo que algún miembro del equipo, en lugar de escribirla como sin iniciar, la ponga sin inicio. Y de esta forma ya no podemos medir ni sacar métricos. Entonces, la recomendación en una columna de estado es siempre tener una lista desplegable, que esta lista desplegable tiene que tener opciones acordadas por las compañías y sobre todo entendidas. Otro de los errores comunes es que tenemos una lista de estados que hace sentido, que son buenas prácticas adoptadas en proyectos en el mercado, pero el equipo de trabajo no las conoce. Y cuando no las conoce, un miembro del equipo me puede poner una actividad en UAT cuando en realidad debe estar en pruebas. Y eso hace que tenga una corrupción de mi plan de trabajo y pueda perder el estatus real de alguna actividad y no darle el seguimiento oportuno. Entonces, ¿qué es importante cuando estemos haciendo un plan de trabajo? Al inicio ya hicimos la estructura de los entregables y el alcance, luego con el diagrama mapeamos las dependencias. Ahora, ¿qué es importante hacer acá? Que el equipo tenga claridad de cómo funciona un plan de trabajo, que cómo paso de un estado a otro, cómo actualizo el plan de trabajo y cómo sé qué actividades tengo asignadas. Esa es visibilidad que tiene que tener un miembro del equipo. Ahora, de listas de estados que nosotros utilizamos en algunos proyectos, el principal o el estado por defecto que así tenemos que configurar es sin iniciar. O existen diferentes nombres o categorías que le podemos dar, puede ser en espera, algo que refleje que es una actividad que no ha llevado ningún proceso. Luego tenemos una siguiente actividad que es en progreso. En progreso significa alguien lo está trabajando, alguien lo está desarrollando y siempre es el asignado. Una vez que el asignado hay más personas, ¿no? Pero al final el responsable es el asignado a esa actividad. Luego tenemos este estado de pruebas, que este estado de pruebas ya tiene un mayor porcentaje de avance. Para nosotros esta actividad está a un 80%, ¿no? Estos porcentajes se pueden acordar con la organización
o con el cliente de manera que no afecte sus indicadores o que refleje realmente el avance o progreso del proyecto. Para nosotros pruebas es una vez que el que realiza la actividad terminó la actividad, realiza las pruebas correspondientes para asegurar que completó el trabajo. Después que pasan estas pruebas, se pone un estado que es UAT, creo que es un estado que poco he visto que se utiliza, que es crítico y esencial. UAT significa pruebas de usuario, es acrónimo de User Acceptance Testing, y UAT nos dice que es una actividad lista para que el usuario haga pruebas. Ya sea si tu usuario o cliente está dentro del plan de trabajo y ve el movimiento, él debe de poder identificar qué actividades están listas para que él realice la prueba, de manera que todo el plan de trabajo se esté dando y las validaciones de forma eficiente y no tengamos a veces que estar mandándoles alguna notificación al usuario o con la lista de actividades que puede probar o poniendo sesiones para probar esas actividades y eso hace un poquito menos ágil el desarrollo del proyecto a que cuando tenemos un cliente o un usuario que está dentro del plan de trabajo, que tiene asignadas las actividades que están en UAT y que de forma continua nos está ayudando a probar y dar retroalimentación. El siguiente estado es aprobado. Yo como usuario he hecho una prueba de esta actividad y cumple con los requerimientos, entonces puedo cambiar esta actividad a aprobado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aprobado o finalizado o done? Aprobado es, hicimos una validación y funciona, cumple, es correcto, pero completado o done es una actividad que ya tenemos desplegada en producción o ya entregamos al usuario de manera que él pueda hacer uso de ello. En proyectos de software, un aprobado y un completado, la diferencia es que no hemos hecho el despliegue a producción. En algún producto, la diferencia es que puede ser que el cliente probó el producto, pero no se lo hemos entregado, sino fue algún demo, y es muy importante entenderlo para no obviar estas actividades y luego dejarlas ahí sin desplegar. Y bueno, por último, completado, pero además de completado, pueden haber siempre actividades que se cancelen y pueden haber otros estatus como actividades que tengan un defecto, que tengan un bug o actividades que estén en on hold, ¿no? Sobre todo en proyectos ágiles donde tenemos una pila de requerimientos y siempre en cada cierta planeación estamos viendo qué de la pila vamos a trabajar y qué otras cosas podemos dejar un poquito en espera o qué cosas definitivamente van a estar fuera de la fase 1 de nuestro proyecto o se va a ir a una fase posterior. Y bueno, esas son las actividades que tenemos por ahora. Tenemos un par de preguntas y, a ver, por ejemplo, va una. ¿Qué es un KPI? Un KPI es un indicador. Un indicador normalmente se compone de dos métricas, ¿no? Una métrica puede ser el tiempo que hice una actividad, que puede ser que la actividad uno la he hecho en 15 horas. Esa es una métrica, ¿no? Otra métrica puede ser que el tiempo estimado de una actividad lo voy a cambiar un poquito, son 15 horas y el tiempo dedicado son 16 horas. ¿Qué es un KPI? Un KPI ya nos dice un poquito más de profundidad de análisis y nos va a decir de lo que tú estás estimando. Tú estimaste a tu cliente o usuario que la actividad te iba a llevar realizarla 15 horas y tal vez así lo dijiste, por eso diste ese plan de trabajo o así lo vendiste, ¿no? Pero en la realidad te consumió 16 horas. Entonces, el KPI que nos va a decir que hemos sido ineficientes con nuestro tiempo y hemos tenido una desviación de menos una hora. Entonces, un KPI sería una evaluación o análisis de dos métricos que nos ayuda a evaluar cierto rendimiento, ya sea de un proyecto o del trabajo de un miembro del equipo.
Algo que me faltó compartirles en este plan de trabajo demo es un plan de trabajo puede tener además, y esto es importante, el estimado. Todas las actividades tienen que tener un estimado. Normalmente recomendamos en horas o en días, pero debemos de tener en cuenta que la herramienta nos debe permitir, si una actividad lleva, vamos a decir, la mitad del día, poder poner una mitad y no una unidad completa. En este sentido, ¿para qué nos sirven las estimaciones? Para saber el equipo qué tiempo me está dando de desarrollo de una actividad y en el desarrollo medir qué tan efectivo y qué tan eficiente están haciendo con ese tiempo. Otra columna que tiene que llevar, que nosotros la ponemos como time tracking o esfuerzo dedicado, esta actividad nos va a permitir, y aquí es importante que los miembros de responsables de las actividades pongan el tiempo invertido en una actividad. Entonces, por ejemplo, de nuevo, en el ejemplo de la actividad 1 yo, Betsy, la estimé en 15 horas, y así lo compartí con mi cliente y así se cobró y se estimó. Pero en la actualidad me llevó 16 horas llevarla a cabo. En este sentido, aquí podemos ver si podemos empezar a medir KPIs, como por ejemplo, qué tan eficiente estoy haciendo con el uso de tiempo. Oye, pues aquí tengo una desviación. En este sentido, ¿para qué nos sirve hacer esas mediciones? Nos sirve para, al final del proyecto, hacer una retrospectiva o evaluación y determinar qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo tan bien y qué acciones vamos a tomar para mejorar. Enfocado en proyectos de entrega de aplicaciones, es muy importante que la estimación tenga una holgura del proyecto. ¿Por qué? Porque sabemos que siempre van a haber riesgos del proyecto, siempre van a haber actividades o, vaya, cosas que no pudimos haber planificado, cosas que hasta el momento del proyecto, con el conocimiento que tenemos, están ocultas y que en algún momento nos puede traer un retraso en el proyecto. Entonces, ¿qué hacemos en un proyecto de desarrollo? Lo que hacemos es hacer una estimación. Imaginen que yo les voy a crear una aplicación y esta aplicación me conlleva en la etapa de análisis estas 5 actividades. Estas 5 actividades de forma interna yo las tengo estimadas en 154 horas, vamos a decir, y estas 154 horas debe sí o sí, en lo compartido con el cliente, contener cierta holgura anticipándonos a posibles eh, supuestos y riesgos que puede tener el proyecto. De manera que lo que yo necesito medir es que no solo el tiempo dedicado no pase el tiempo estimado, sino que sobre todo no lleve muchísimas más horas, porque esas más horas ya es tiempo invertido en un proyecto que pudimos haber destinado a otro proyecto y pudimos tener otros beneficios y sobre todo es costo. Entonces es algo importante y las dependencias. Monday en específico nos permite hacer dependencias, por ejemplo, la actividad 1, mapear que la actividad 1 tiene una dependencia con la actividad 2 de fin a inicio. Pero también existen otras herramientas que nos permiten mapear las 4 tipos de dependencias para poder, cuando queramos hacer una técnica de volver a traer un proyecto a tiempo, ver qué actividades tienen una dependencia preferencial y cuáles de esas actividades podemos correr en paralelo para disminuir el tiempo de desarrollo de un proyecto. En ese sentido, estas son, al menos, y me gustaría que lo tuvieran en cuenta, las columnas, datos clave que tiene que tener un plan de trabajo. Si le falta algo, realmente no vamos a poder medir qué tan eficientes somos con nuestros planes de trabajo y desarrollo, pero tampoco nos va a dar la visibilidad suficiente para encontrar desviaciones en tiempo, alcance, en costos, para poder hacer algo y tomar acciones de forma temprana en el proyecto y no al final cuando sabemos que vamos a entregar un mes tarde, una semana tarde y con un 10% fuera de presupuesto. Entonces, un plan de trabajo nos debe permitir que
nos debe asegurar que la información que tengamos nos ayude a accionar de alguna forma. Y número dos, nos debe ayudar a dar visibilidad en tiempo real, y si no es en tiempo real, de forma diaria, del avance que estamos teniendo. Si existe una desviación ya en horas, en tiempo, en alcance o en costo. En Monday en particular existen alarmas que nos pueden enviar, ya sea si tenemos un puesto diferente al equipo de trabajo, pero que somos parte de alguna área de finanzas o alguna área comercial y queremos estar sobre todo informados cuando exista una desviación en el costo del proyecto, cuando exista ya un retraso o un posible retraso, o lo contrario, cuando estemos llevando a cabo el proyecto y lo vayamos a entregar antes de tiempo, que ese, en mi particular opinión, es el rol y principal valor de un project manager, no entregar en tiempo, sino entregar antes de tiempo. Y si queremos tener estas notificaciones en Monday en particular, podemos mapear estas notificaciones de manera que a la misma desviación nos llegue una notificación y nosotros podemos tener una sesión o una revisión muy puntual con el equipo para tomar alguna alternativa y poner todo en orden. Entonces, además de las preguntas, eh, la holgura, me preguntan qué porcentaje aproximadamente recomiendas dejar esa holgura. La holgura la tienes que tener no nada más para el tiempo, sino también para el presupuesto del proyecto. Es, eh, Hay diferentes opciones que podemos tener. Te comparto, a ver si puedo mostrar ahora. En un presupuesto tienes que tener una holgura para imprevistos, pero también tienes que tener otro tipo de holguras. En un plan de trabajo, yo te diría, depende. Tu proyecto es de un mes de desarrollo, creo que una holgura de más de una semana, que es un 25% del proyecto, creo que si nos pasamos de eso es excesivo, ¿no? Pero entra ahí la variable, qué tan complejo es el proyecto, qué tanto conocimiento tengo del proyecto o tan abstracto es el proyecto que pueda tener un alto riesgo de desviar el tiempo de desarrollo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la complejidad del proyecto a la hora de poner una holgura, pero sí hay que estar conscientes que el tiempo y el presupuesto sí o sí tienen que tener una holgura y vamos a verlo en la siguiente sesión. La siguiente sesión, esta es la serie 2 de nuestros webinars. La siguiente sesión ahorita vimos muchísima teoría, pero la siguiente sesión vamos a ver un poquito más práctico cómo hacemos una ruta crítica de tal manera que yo pueda entender cuáles son ya dejo de compartir. ¿Cuál es el menor tiempo en el que puedo entregar una actividad y cuál es el camino más largo y qué holguras puedo tener en cada una de las actividades? Y estas rutas críticas, si las tienes en tus proyectos, desde el día 1 que ves una desviación en alguna actividad o algún elemento de tu ruta crítica, sabes que tienes que tomar ciertas acciones porque ya no puedes poner el proyecto, si afectas un elemento de la ruta crítica, ya no puedes poner el proyecto de nuevo en tiempo, a menos que tomes alguna estrategia como fast tracking, entre otras, ¿no? O inyectar más recursos que no necesariamente te va a disminuir el tiempo, sino a veces al contrario, aumenta el tiempo de desarrollo de un proyecto porque existen curvas de aprendizaje, porque existen actividades que no puedes hacer en paralelo, porque existen dependencias. Entonces, los invito a nuestra tercer serie de nuestro webinar que ya está disponible. También está el evento en LinkedIn que pueden registrarse y ahí vamos a ver rutas críticas y por supuesto, Luz Helene, gracias por tu comentario, vamos a ver cómo ponemos estas holguras y no nada más en la ruta crítica y sus actividades, sino también en un presupuesto de un proyecto. Entonces, pues bueno, muchas gracias por su participación, espero les haya gustado. Antes de irnos, nosotros tenemos descuentos en esta plataforma de Monday. Si les interesa, por favor, me pueden mandar un mensaje y les podemos hacer llegar desde periodos de prueba hasta
desde periodos de prueba hasta descuentos preferenciales que son muy diferentes a los que van a encontrar en la página oficial de Monday. Y bueno, también tenemos experiencia en otras herramientas. Si les puedo ayudar con algo, por favor, será un placer. Les he puesto aquí la liga donde pueden encontrar el siguiente evento en LinkedIn y como quiera les vamos a enviar la grabación de esta sesión para que puedan revisar ciertos conceptos que no hayan quedado o que hemos visto muy rápido. Y muchas gracias, excelente semana, me da un placer verlos a muchas personas que he visto en webinars anteriores. Hasta luego.